Invitada del día en esta ronda de entrevistas en Primera Página, aún conmemorando el Mes Internacional de la Mujer. Ella es Indira Urbaneja, analista político. Vamos a estar hablando acerca de los más recientes titulares que tienen que ver con los migrantes venezolanos deportados de los Estados Unidos. También, por supuesto, con el clima electoral en Venezuela, cómo se vive este clima y, por supuesto, otros anuncios por allí recientes que tienen que ver también con la salida o no definitiva de Chevron en Venezuela. Bienvenida, Indira. Un gusto, querida, siempre estar contigo y con esta audiencia. Bueno, en la madrugada llegó un vuelo con venezolanos que fueron deportados a los Estados Unidos. Se decía que no tenían las condiciones suficientes para estar allí en condición regular, con una situación migratoria regular. Pasaron por un tercer país. En esta ocasión no llegaron esposados. En esta ocasión no se les rapó el cabello en El Salvador. Se trata de un trato diferente. Este vuelo que llegó con venezolanos deportados a los Estados Unidos, pero esto es solo este vuelo. También está ocurriendo otra situación con venezolanos que están siendo llevados a otro país y en otras condiciones. ¿Cómo ve Indira Urbaneja esta situación de migrantes que están saliendo rápido de los Estados Unidos? Mira, seguimos atravesando por una fuerte crisis porque son nuestros connacionales, son nuestros compatriotas que están lamentablemente producto a una... Yo lo explicaba esta mañana incluso en uno de mis lives con mi comunidad y les explicaba que ciertamente la migración tiene un componente de inducción y que es muy lamentable que ese liderazgo opositor, porque quien se está haciendo cargo hoy, parece mentira, la oposición durante todo este tiempo, sobre todo esa oposición extremista y corrupta, se ha dedicado a echarle la culpa al gobierno sobre la violación de los derechos humanos y sobre el desdén, y le han dicho al gobierno, no, es que a ti no te importa la gente, a ti no te importan los migrantes. Entonces parece mentira que esa misma oposición que tiene tiempo echándole la culpa al gobierno sobre el tema de la migración, es la misma oposición que hoy hace silencio. Y tenemos una crisis grandísima. No es nada más los migrantes que están saliendo de una forma inhumana. Mira, vámonos al origen. Yo no estoy en contra. Cualquier presidente, cualquier gobierno tiene la potestad, bueno, de tomar las decisiones que les sean relativas al tema de poner orden y darle estabilidad social y económica a su país. ¿Pero por qué solo con los venezolanos? ¿Los venezolanos son los que solamente están interfiriendo con ese orden que necesitan en los Estados Unidos? No, porque detrás de la migración venezolana hay un alto componente político. Hay un componente político para su salida, porque recordemos que esta oposición extremista y corrupta, uno de sus planes era crear una gran crisis migratoria en la región para justificar precisamente esa narrativa que la señora Machado utiliza muchísimo, que es la narrativa de que Venezuela es un peligro. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, si sacamos a muchos venezolanos de Venezuela, los países vecinos que acogen a estos venezolanos se van a molestar y van a apoyar la aplicación del TIAR o del RP2, que era lo que en ese momento, 2019-2020, solicitaba este sector opositor. Bueno, digamos que hay un componente político allí porque a ellos les interesó. Además, ellos son culpables de haber creado unas condiciones país, porque hay mucha gente que me dice, bueno, Indira, pero es que la gente también se fue porque la situación país no estaba perfecta. Bueno, nadie puede decir que el país estaba bien en ese momento. Claro que no estaba bien, pero era un país que estaba empezando a entrar en el proceso de sanciones, en el proceso de bloqueo, sanciones y bloqueos que ellos solicitaron. Entonces se van y nos creamos la ola migratoria jamás vista en la historia venezolana. Ahora también hay un alto componente político para devolverlos, porque entonces se crea toda esta narrativa. Simplemente hubiese sido más fácil incluso decir, mira, aquí tenemos 1 millón de venezolanos y no los queremos, porque al final del día en Estados Unidos lo que hay es eso, 1 millón de venezolanos. ¿Cuántos de ese millón pueden ser realmente parte del Tren de Aragua? Entonces se crean toda esa narrativa del Tren de Aragua. No pueden simplemente decir, tenemos muchos migrantes venezolanos y los queremos deportar. Una afirmación un poco escéptica, porque nosotros acá en Venezuela, que entendemos la estructura del Tren de Aragua y también tenemos información oficial por parte del Ministerio Público de que este grupo se encuentra extinto, de que este grupo ya las principales cabecillas están detenidos. Bueno, se entiende también que hay ramificaciones de esta banda que pudieran estar operando todavía de alguna manera, quizás a pequeña escala, pero entender que cientos de miles formarían parte del Tren de Aragua sería catalogarlo como un gran cártel o como una gran pandilla que opera de manera internacional, y es como un poco escéptica esta afirmación. Pero es que allí tenemos el documento que sale, la filtración que se hace en el New York Times entre jueves y viernes de esta semana que acaba de culminar, donde organismos de inteligencia de Estados Unidos asumen, opiniones de expertos, asumen que es un exabrupto considerar o llevar el Tren de Aragua al nivel de ISIS,
al nivel de Hamas, no tienen la estructura, ni el pie de fuerza a nivel de hombres, ni la estructura organizativa y logística para considerarlo. Tampoco los mismos fines que un grupo terrorista, que una célula terrorista, tampoco los mismos objetivos. El Tren de Aragua es una banda de delincuentes. Y nosotros no estamos defendiendo delincuentes. El que cometió delito y tendrá que pagarlo en Estados Unidos o en Venezuela. Lo que nosotros no podemos permitir, que es lo que sí está permitiendo esa posición extremista y corrupta liderada por María Corina Machado, es que a nuestros connacionales, siendo culpables o no, entonces se le violen sus derechos humanos. Entonces parece que, mira el doble discurso. Se violan los derechos humanos cuando les conviene y cuando no les conviene, entonces chévere, hacen silencio, porque es una clase política irresponsable. María Corina Machado, Edmundo González, mira, tenemos que recordar, el 29 de enero Edmundo González declaró que él le pedía al presidente Donald Trump que los migrantes venezolanos fuesen enviados a un tercer país. ¿Por qué a un tercer país? Porque ellos no quieren que esos venezolanos vuelvan. Porque además María Corina Machado sabe que políticamente esta gente que hoy está siendo maltratada, que está siendo humillada, que está siendo vejada, jamás va a votar otra vez o va a confiar en ellos. Habla de la violación de los derechos humanos y justamente sectores opositores señalaban que el gobierno nacional a través de diferentes organismos de seguridad son quienes habrían cometido delitos de lesa humanidad contra los ciudadanos venezolanos. Pero ahora en este caso el alto gobierno venezolano señala que estos venezolanos son víctimas de la violación de sus derechos humanos. Fíjate que hay acusaciones de parte y parte, pero quien queda en el medio es el ciudadano, es el venezolano en cualquiera de los escenarios, un escenario de protestas antigubernamentales, un escenario de migración, de deportación, sigue quedando en el centro de esta diatriba, es el ciudadano, es el venezolano. Claro, pero es que fíjate, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Que además lo respaldamos. En mi caso personal lo respaldo muchísimo, no es un tema de ser chavista o no. Y fíjate que este tema de los migrantes fue un tiro en el pie para María Corina Machado y su camarilla. A ellos les salió muy mal el tema de los migrantes. ¿Por qué? Porque todos los venezolanos de bien, tanto chavistas como opositores, hoy estamos unidos en torno a esto que está ocurriendo con nuestros migrantes. A ellos les salió muy mal porque ellos pensaban que más bien buscando ese efecto político, porque al final del día María Corina y a esta gente, a esa oposición extremista y corrupta, no le importa a la gente. Tú me estás diciendo, bueno, pero es que al final el ciudadano siempre queda en el medio. Bueno, porque lo terminan viendo como una mercancía, como un negocio. La oposición extremista de este país ha utilizado el sufrimiento de los venezolanos para intentar llegar al poder. Por eso es que hay que sacarlos de cualquier tipo de espacio político porque no merecen gobernar el país. Fíjate tú, ¿cómo es que están siendo llevados a El Salvador o Guantánamo o cualquier tercer país sin ningún tipo de debido proceso, sin ningún tipo de juicio? Hoy hay un juicio en Estados Unidos y se va a celebrar una audiencia donde organizaciones que defienden a los venezolanos en Estados Unidos van a ir a pelear por el tema de que hoy ellos están tratando de detener la medida de Trump, donde se le revoca el TPS a más de 300.000 venezolanos y el parol monetario a casi 200.000. ¿Y qué dice María Corina? ¿Y qué dice Leopoldo? ¿Y qué dice Ledesma? ¿Y qué dice Borges? ¿Y qué dice el señor Edmundo González? No dicen nada, no les importa a la gente. Indira, debemos hacer una pausa, pero importante este tema de esta medida ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos, porque se dice que no, que el presidente de los Estados Unidos no firmó el acta, solamente se dio a través del alto gobierno. Entonces, Lo mismo está pasando también con Chevron. Si se van, no se van, si se quedan 2 meses más. Hay como un vaivén en este tipo de decisiones que salen de los Estados Unidos. A la vuelta de la pausa hablamos de esto.